Creo que es obvio decir que My Little Pony basa la mayoría de sus personajes en mitologías diversas, pero ¿exactamente en qué mitologías? En los siguientes minutos trataré de abarcar todas las especies de My Little Pony mostradas y explicar su origen, inspiración, historia, etc. Es imposible hacer que la información de este video sea veraz en su totalidad, por lo que aquí en la esquina de la pantalla se mostrará qué tan seguro estoy de la información que les estoy contando. Y antes de iniciar, les mostraré en qué metodología me basé para dar estas calificaciones de veracidad. Utilicé una regla de 5 niveles, siendo el número 5 estoy seguro al 99% de lo que digo, y un 1, un primo me lo contó y yo le creo a ese güey. Estas son las 5 reglas. 1. Debe de contar con gran documentación en internet. 2. Tiene similitudes físicas claras de la criatura hablada. 3. Hay fuentes sobre el tema. 4. Tiene similitudes históricas claras de la criatura hablada. 5. La criatura solo tiene un origen sin variantes en culturas. Oh, y hay una sexta regla especial. Si esta se cumple, es automáticamente un 5. 6. Se corroboró mediante información oficial de la serie. Dicha información puede ser extraída de mercancía, la misma serie, películas o especiales y la palabra de los escritores. Empezando con los más obvios, los unicornios tienen lugar en la mitología europea, pero en realidad hay documentación sobre ellos en culturas más antiguas, por ejemplo, en la griega. Tratar de saber quién fue el inventor de ellos es más complicado que una búsqueda en Wikipedia, más que nada porque la mayoría de referencias no son muy explícitas. Son solo representaciones sin hablar mucho de la historia del animal en cuestión. Además, estos registros contienen a un animal muy distinto a lo visto, por lo que la popularidad del unicornio viene mayormente de la mitología europea. Así que dejémoslo así. No hay mucho interés sobre este tema dado a lo extremadamente popular que se hicieron en la modernidad. Pero de hecho, los primeros unicornios eran representados con mayores diferencias que estos. El cuerno que tenían era el de un narval, situado un poco más arriba de su frente, extremadamente largo y grueso. Sus patas eran las de un antílope, tenían el cuerpo de un caballo o ser cuadrúpedo similar y tenían una barbita de cabra. La modernidad los ha transformado a un simple caballo con un cuerno. Los hicieron ver como criaturas mágicas cuando en realidad, en la mitología, solo usaban su cuerno para purificar líquidos contaminados o neutralizar el veneno. Los Pegasos, a diferencia, tienen un origen bastante claro y rápido. Pegaso fue un dios de la mitología griega. Es el primer dios caballo y era un caballo con alas. Luego se cuenta algo más sobre la historia de dicha mitología, pero no es importante. Aquí se viene lo interesante. Los alicornios tuvieron lugar en Europa, más concretamente en España. Se le llamaba más comúnmente oricuerno, y el aspecto de este era algo curioso. Lo más remarcable es que tenía unas pequeñas alas en las patas, un cuerno torcido de 3 colores y una cola de león. Las alitas en las patas eran utilizadas para alcanzar grandes velocidades. Son muy parecidos a los unicornios, e incluso hay una gran cantidad de similitudes con los unicornios europeos. Su cuerno tenía las mismas propiedades curativas al ser derrotado, pero este sí que se narra como un ser mágico, hablando sobre poder convertir a los hombres en mujeres, tratar el agua y demás cosas. Quizás de ahí viene la inspiración de la magia de unicornio. Puede no sea muy certero. Los alicornios en la serie tienen alas para volar, no para ir corriendo muy rápido. Logré encontrar alguna que otra criatura, como por ejemplo los abicornios, pero la información de estos era sospechosa. Casi nula documentación, sin fuentes y además me parece ser que es de algún trabajo reciente. Eso no quiere decir que los oricornos no puedan ser la inspiración de los alicornios. Al final, es inspiración, no copia. Siempre pueden usar la idea de base y transformarlo en lo que conocemos en la actualidad. Stephen Magnet, este de aquí, podría ser de mitología japonesa. Las facciones de su cara corroboran esto y en dicha cultura, estos dragones son vistos como algo benévolo. Además, viven en el agua, pero de hecho no es así.
es una serpiente marina y eso se confirma gracias a un set de cartas en donde hablan más a detalle sobre él. Por si no conocían esto, la serpiente marina fue una criatura que se esparció en muchas mitologías. Sin entrar en mucho detalle, se hablan sobre avistamientos de un pez excesivamente largo, y en la actualidad se cree pudieron ser simples avistamientos del pez remo, un pez muy cotizado allá en los lejanos New Horizons, rondando las 8000 vallas. Aunque la información es oficial, en lo personal, ¿no les parece que su diseño es más fiel al de los dragones que a las serpientes marinas? No sé, lo dejo como una duda. Sekora es una cebra, de eso no hay duda, ella misma lo ha dicho en la serie, pero este personaje poco usado en las últimas temporadas crea cierta incertidumbre. Lo único que se nos da en la serie es que Sekora viene de una tierra lejana en donde habitan más cebras. Y ya, podríamos deducir que en la tierra en donde nació Sekora son todos creadores de pociones y brebajes, quienes tienen una cultura muy al estilo de aldea antigua. Gracias a algunos episodios podemos argumentar que quizás estas costumbres estaban ligadas a una supervivencia y conocimientos en defensa, debido a que en una realidad podemos ver cómo las ponis son comandadas por Sekora en una guerra, siendo la líder y mostrándose muy competente en ello. Como sea, ¿qué con las cebras en la serie? La verdad es que poco he podido encontrar sobre ello en la mitología. Lo único que hallé es una serie de leyendas africanas que, la verdad, están bien bobas. Básicamente son todas muy cambiantes. Cada quien ha creado su propia versión y lejos de ser una leyenda disfrutable, parecen ser de esas que te cuentan tus profesores del kinder. Aunque lo importante es que en todas ellas está la constante de que las cebras obtuvieron sus rayas negras luchando, cosa que más o menos refuerza la teoría que las cebras en My Little Pony viven en una constante lucha, un peligro del que tienen que defenderse. Aún con eso, que no se les olvide que mis fuentes son un primo me lo contó. Los grifos son originarios de la mitología persa y griega. Son mitad león, mitad águila, y no hay que confundirlos con los hipogrifos, quienes son león, águila y caballo. Una cosa muy interesante de ellos es que antiguamente, una de las muchas cosas que se creían que hacían los grifos era resguardar el oro del desierto, ya que el color los confundía con el material de sus nidos. Mismamente por ese dato, se puede justificar la historia que se dio en el episodio El tesoro perdido de los Griffinstone, en donde se narra que los Griffins tenían una gran riqueza. Podemos ver con plenitud que dicha riqueza se basaba en monedas de oro, así que es bastante interesante. Parece que los escritores realmente les encantan las historias mitológicas, ¿no es así? Y, como había mencionado antes, los hipogrifos, mitad águila, caballo, león, no tienen tantas leyendas como los grifos, y usualmente los plantan como seres domables y dóciles ante los humanos. En la serie no se ve tanta diferencia a los grifos, solo que ellos sí que siguen teniendo un reino fructífero y no son codiciosos a muerte. Al igual, se muestra que tienen la capacidad de transformarse en hipocampos, que son lo mismo, pero acuáticos. No encontré nada que los conectara los unos a los otros, por lo que no entiendo muy bien de dónde viene la inspiración a que puedan transformarse y cambiar de forma. Pero está genial. Las mantícoras fueron únicamente usadas en 2 episodios. En ambos no se habló mucho al respecto sobre ellos. Son originarios de la mitología persa, y aunque les digan mantícoras en la serie, creo yo que esta en específico son mantigers, ya que las mantícoras difieren mucho de lo que se ve en la serie. Tienen cabeza de humano, cola de dragón o escorpión y no tienen alas. Durante algún tiempo, esa era la única mantícora. Pero después, esta criatura se esparció a la mitología griega y podríamos decir que empezaron a transformarla. El principal culpable de que esta sea la representación de una mantícora más popular es Plinio el Viejo, el escritor de un libro titulado Historia Natural, en donde se habla sobre la botánica, la zoología, la minería, la medicina, la geografía, la cosmología, bueno, que en ese libro se representó a las mantícoras como un león con alas de murciélago y cola de escorpión. Muchas personas lo amaron y muchas otras lo odiaron. Por ello nació el nombre Mantigers, que se dice algunos lo usaban para referirse a esta criatura, ya que poco se parecía a la mantícora. El problema es que ese término como que no fue muy popular, así que la mantícora pasó a verse de esta forma. Como último dato al respecto, en su primera aparición de la serie, la mantícora al gritar suena como el grito de un humano combinado con el rugido de un león. La verdad es que poco aparenta a la cara de humano, pero suena a uno. ¿Recuerdan a las osas?
criaturas increíblemente grandes que solo aparecieron en un episodio. Bueno, esas al igual toman referencia de una mitología, la griega. En ella se menciona a Calisto, madre de Zeus, quien fue convertida a la Osa Mayor por enamorarse de Zeus. Como sea, ignoren eso último, realmente se puede decir que viene de ahí. Pero lo que en realidad apunta a la serie es que fue solo inspirado por las constelaciones en sí, la Osa Mayor y la Osa Menor. Esto último se puede corroborar por el aspecto tan especial que tienen, o debería decir, espacial. Debido a su aparición episódica, no hay más que añadir sobre ellas. Provenientes de la bizarra mitología griega, saliendo únicamente en el episodio 17 de la temporada 4, las quimeras mostradas en la serie son prácticamente idénticas a las narradas en la griega. Quimera fue la hija de Tifón y de Equina, siendo un ser de 3 cabezas, un león de cuerpo entero, con una cabeza de cabra en el lomo y una serpiente o dragón de cola. Se dice existió una quimera de 4 cabezas, que tenía una cabeza de dragón, una de cabra, otra de serpiente y la última de león, pero esta no fue muy popular y casi no se tiene en cuenta. Las quimeras se difundieron alrededor del mundo y crearon su propia versión. La romana, por ejemplo, solo tiene 2 cabezas, león y cabra. La china es muy diferente, utilizan la denominación para referirse a animales cuadrúpedos alados híbridos de leones, como el quilín, también llamado unicornio chino, según es de buena suerte avistarlo, pero como sea. No encontré similitudes con la serie en la mitología, como que les gusta el queso y que fueron derrotadas así, con una silla. Sí que fue derrotada por un héroe, Belerofonte, con la ayuda de Pegaso, pero con una lanza. Curiosamente, hay un debate sobre cómo fue que se derrotó a la quimera, ya que nadie lo sabe al 100%. El Gallo Dragón es otra de esas criaturas que aparecieron como en 3 episodios y luego los dejaron de usar en la serie. Su nombre en inglés es Cockatrice, nombre que es directamente una criatura mítica. Desconozco el por qué cambiaron el nombre en la traducción latina, pero da igual. Se trata de un dragón con cabeza de gallina y un tamaño parecido a una. Se dice que tenía la habilidad de asesinar a las personas con su mirada, igual que en la serie. Bueno, no, obviamente adaptaron su habilidad para el show, pero realmente ese no es su verdadero origen, sino el basilisco, rey de las serpientes, una criatura de la mitología griega que aparenta ser el mismo, con algunas pequeñas diferencias. Nuevamente, el basilisco fue opacado por la popularidad del Cockatrice, así que podría decirse que fue transformado gracias a su popular variante. La Hidra, que apareció en un solo episodio de la primera temporada, tiene una historia algo decepcionante. Es de la mitología griega y es un ser de lo más popular en la cinematografía. Existen numerosos filmes con sus propias interpretaciones de la Hidra. El relato original sobre la Hidra narra sobre un ser con 3, 5, 7, 9 o hasta 100 cabezas, teniendo la peculiaridad que cuando le cortas una cabeza, le crecen 2 más. Es un ser que habitaba en sitios húmedos, como en pantanos o zonas acuáticas, igual que en la serie. No hay mucho más que hablar sobre ella. Al igual, la serie no es como que haya mostrado mucho de las hidras, así que supongo que da igual. Los fénix son aves de fuego, tienen plumas color doradas con carmesí y cuentan con una gran vitalidad. Su promedio de vida varía según muchas culturas, pero en la mayoría es de mínimo 500 años. Tras ese tiempo, el fénix muere prendido en llamas, pero después renace de las cenizas. En algunas culturas, el ave simplemente muere, su cuerpo se descompone y luego renace. Los fénix son originarios de la mitología griega, pero lo más posible es que hayan sido los egipcios quienes avistaron primero al ave, nuevamente siendo los griegos quienes se robaron la fama de otro ser mitológico más. También se habla que los fénix tenían propiedades curativas en sus lágrimas, una gran fuerza, control sobre el fuego y gran resistencia física. Aunque esto no fue mostrado en la serie. Los fénix en My Little Pony fueron solo utilizados para 2 episodios, uno bastante protagónico y la segunda muy de fondo. No se habló mucho sobre ellos en la serie y tampoco parece que les haya interesado seguir poniéndolos en episodios recientes, ya que solo aparecieron en las temporadas 1 y 2. Las Quarry Hills fueron mostradas en pocos episodios, como prácticamente el 80% de todas las criaturas de este video. Como sea, poco pude hallar. Pero sí que sé sobre Abaya, una anguila gigante mágica que habita en el mar. Lo único que encaja con esto es que es una anguila gigante.
Pero su historia es divertida. Se dice que defiende a sus crías de los pescadores. Los ignorantes, quienes se atrevían a hacerlo, se verían abrumados ante el ataque de advertencia de la baya, quien con un solo coletazo iniciaría un gran oleaje para asustar y alejar a los pescadores. También hay historias sobre esta anguila, provocando tormentas y diluvios para las personas que se atrevían a vivir cerca de los lagos de agua dulce de las islas Fiji y dañaran el ambiente. Diamond Dogs, unos personajes episódicos del capítulo como perros y ponis de la primera temporada. Tras mucho buscar, logré encontrar algo que encaja bastante bien con ellos. S- Esto proviene de la cultura balcánica. Significa literalmente cabeza de perro. Es un ser con cabeza de perro, cuerpo de humano y piernas de caballo. Se dice habitaban en cuevas y zonas oscuras sin sol, en donde habían montones de gemas. Sin duda, tiene características muy similares a las de la serie, y se nota la adaptación. Por cierto, de ellos encontré una de estas cartitas oficiales que habla sobre ellos. El texto solo dice: nadie sabe por qué los Diamond Dogs recolectan gemas, y preguntarles requeriría tener que olerlos. Uno difícil. Discord. Desde siempre pensé que era una creación totalmente original. Incluso tiene su propio nombre mitológico, Draconicus, del que solo he podido encontrar fanarts al tratar de buscar información, lo cual es normal, ya que Lauren Faust inventó el nombre, y significaba algo como caballo y dragón, pero resulta que no es tan así, puede que tenga una inspiración, y es de la diosa Eris. En la mitología griega, ella es denominada como la diosa del caos y la discordia. Se narra con una personalidad muy parecida a la de Discord, es cruel y busca constantemente el conflicto, normal dado a su naturaleza. Incluso su artículo en Wikipedia menciona a My Little Pony, pero aparte de ello, no he podido encontrar más información sobre su diseño, que lo más probable es que sea totalmente original. Los dragones son uno de los recursos más populares en tanto mitología respecta. Son grandiosos, épicos y quedan bien con todo. Mismamente por ello, no hay nada interesante de qué hablar. Todo se ha dicho sobre ellos. Lo peor de todo es que cada cultura tiene su propia historia sobre ellos, y saber cuál fue la primera es imposible para un simple creador de contenido como yo. Pero bien que podemos hablar sobre ciertas características únicas suyas vistas en la serie, como ¿por qué comen gemas los dragones? Sobre esto ya hablé en mi video Misterios Alimenticios de My Little Pony, en donde me tomo la mitad del video hablando sobre dicho tema. No hablaré sobre él porque sería redundante y también porque me estoy muriendo de hambre y necesito que le des clic para comer hoy. Los cambiantes son para mí de mis criaturas favoritas de la serie. Sin embargo, no tienen un origen ni inspiración claras. Por mi parte, puedo teorizar, y lo único que se me viene a la mente son los famosos doppelgangers, criaturas que supuestamente son tus dobles malvados. Se dice que quien aviste al suyo le espera la muerte. Muy bonito, pero en ningún sitio habla sobre comer amor o algo similar. Lo mismo pasa con la leyenda de los niños cambiados, que habla sobre hadas, sanas, troles y elfos que roban niños y los reemplazan con sus propias crías, con el único motivo de tener sirvientes humanos, amor a los niños o simple malicia. Según seguí leyendo, se dice que esta era una forma de explicación que tenían las personas antañamente para las malformaciones y deformidades de sus hijos. Un poquito turbio. Sea como sea, ambas posibilidades son interesantes, pero no tienen mucha base para sostenerse como inspiración. Si alguien conoce algo que podría serlo, coméntalo. Los cíclopes, que puede que extrañe a algunos a primeras, pero se trata de un personaje hablado nuevamente en el episodio El Tesoro Perdido de Griffinstone, en el que el abuelo Gruff nos narra su historia, llamándolos Arismepi. Curiosamente, esta vez es una historia real calcada. Los Arismaspos, también llamados Arismapis, son seres de un solo ojo, con forma humana y que tenían una constante lucha contra los grifos por su oro. Los escritores lo ponificaron e hicieron su propia historia, pero esta vez es en extremo parecido al relato original. Los Minotauros, o más bien Iron Will, un tipazo. En la mitología griega, el Minotauro fue un monstruo mitad humano, mitad toro, que fue encerrado en un laberinto. Esto es relevante porque en un episodio de la segunda temporada se ve que existen unos jardines en forma de laberinto. No sé, podría teorizar que en algún punto Iron Will estuvo encerrado ahí.
Obviamente, los monstruos son agresivos, por lo que tiene sentido que Iron Will tenga esa personalidad. Pero aquí me permitirán teorizar más al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que Iron Will no fue siempre un tipo bueno que da clases a los ponis para aumentar su valor y confianza, sino que fue un monstruo agresivo y Celestia tuvo que lidiar con él, construyendo ese enorme laberinto en el que atrapó a Iron Will, y solo lo sacaría hasta hacerlo bueno o pacífico, dando como resultado esa personalidad y adaptación al mundo ecuestre. ¿Qué teoría más estúpida? Los Sofitauro aparecieron en un episodio por menos de 20 segundos, y aún así con esa mísera aparición se hablará de ellos. Nuevamente, de la extensa y poco amigable mitología griega, el Ofitauro fue un ser con forma de toro, pero parte trasera de serpiente. Es exactamente como en la serie y la verdad, no tiene mucha historia. Ortro, el hermano de Cerbero, un perro de dos cabezas que estaba siendo intercambiado en el episodio Intercambio. Curiosamente, en la mitología griega, Ortro sí que fue intercambiado muchísimas veces. Parece que no tuvo mucha suerte y, lamentablemente, como no podría decepcionar viniendo de la mitología griega, Ortro murió. Esperemos no se hayan inspirado a ese nivel en la serie. Un mítico y claso recurso de la mitología. El Can Cerbero proviene de la mitología griega. Él se encargaba de resguardar la puerta del reino de Hades, algo así como el inframundo, en donde los vivos no podían entrar ni los muertos salir. Nuevamente, la serie lo utilizó según la mitología, resguardando el Tártaro, un lugar que proviene de la mitología romana, al que se mandaban a todos los pecadores, aunque también se llama así a la zona más profunda del inframundo griego. Como sea, la romana parece ser más acorde a la serie. Putwitch. Estas cositas, vaya, vienen de su homónima criatura que, aunque sean mucho más tiernos en la serie, son muy similares en diseño y en leyenda. Se dice que pueden aparecer y desaparecer a voluntad, atraer a la gente a la muerte, usar magia, crear fuego y lanzar flechas de veneno. Esta última siendo la única característica vista en la serie. La serie no mostró mucho más sobre ellos y tampoco hay más información. Rock, aparecido en el episodio en donde a Spike le salen alitas, es otra criatura homónima perteneciente a la mitología persa. Se dice era gigantesca, fácilmente podría levantar a un elefante con sus garras. Era un ave de rapiña. Algunos decían que se trataba de un solo ser, pero otros afirmaban que se trataba de varios. Como es común, no se volvió a utilizar en la serie. Nacido del episodio Las princesas sueñan con magia, en donde Luna se sigue sintiendo culpable por sus actos como Nightmare Moon, y crea esta criatura llamada Tantabus. No hay algo en lo que se haya inspirado de forma clara, pero podría ser sobre Tántalo, un humano amigo de los dioses de la mitología griega. Tántalo había cometido muchos crímenes, algunos de los cuales, si menciono, el video dejaría de estar en YouTube. Y no es broma. Pero bueno, a él lo terminan mandando al Tártaro, la parte más profunda del inframundo en la mitología griega, en donde fue eternamente torturado. Puede que haya similitud ante lo que el Tantabus representó para Luna en la serie, una eterna tortura propia por sus crímenes, aunque causado por ella misma. Esta cosa llamada así aparece en el episodio 3 son multitud. Puede que haya sido tomada de Fafner, quien era el hijo de un rey que por codicia fue convertido en un dragón, porque se supone que los dragones son codiciosos y si eres codicioso te haces un dragón. Cosa curiosa porque My Little Pony en cierto punto también utiliza esta norma, aunque a su manera. Su historia no tiene nada que ver con la serie, pero es el aspecto que tenía lo que puede ser candidato a este. Sí es verdad que hay otras criaturas que tienen más similitudes, como por ejemplo esta cosa. Sea como sea, puede que alguna de estas dos sea una inspiración hacia esta curiosa criatura. Otro más de las innumerables criaturas que solo aparecieron una vez durante poco tiempo en la serie. El Bunip de 3 cuernos es una criatura mitológica del folclore australiano, que varía mucho en descripción. Algunos dicen que es una criatura marina con cola de caballo y aletas. Otros dicen que es un demonio del mar. No está muy claro cómo luce, pero su nombre es el mismo. La verdad no sé de dónde se imaginan estas criaturas los escritores. Algo debe de haber alguna sustancia que ayude con esto, pero
¿Cuál? Los vampiros son legendarios. Según las culturas te dirán una cosa u otra, pero lo más común es que sean seres que consumen materia vital para sobrevivir. O sea, sangre. En la serie no hay algo como eso, obviamente. Solo está Fluttershy que le gusta la fruta. Curiosamente, hay un animal al que le apodan el vampiro de la fruta, los pterodópidos, que son una especie de murciélago que come fruta y ya. Si bien hay mucha historia de los vampiros, My Little Pony se inspira en este animal y un poco de originalidad de parte de los escritores. Así que no hay necesidad de hablar sobre algo que no se empleó en la serie. Por otra parte, los Wendigos se refieren a los Wendigo, espíritus malignos con forma humana proveniente del folclore de las tribus Algonquin, ubicado en Escocia. Se dice que ellos influenciaban actos muy feos, que si digo me pega YouTube, pero se los podrán imaginar. Esto encaja muy bien con la serie, ya que es una ponificación de ellos, y si bien se toman la molestia de modificarlos un poco más, encaja bastante bien. Cuando Pinkie Pie va de visita a Jack Jackiston, en una escena se ve cómo trata de preguntarle la dirección a una criatura que se parece a un yeti. Los yetis son curiosos, pero no son nada parecido a esto. Aún así, se podría argumentar que se trata de otra ponificación de parte de los escritores. Algo a añadir es que el antagonista de la película de My Little Pony, la verdad es que da pinta de yeti, ¿no? Los centauros son criaturas con cuerpo de caballo pero con torso y cabeza humana. Provenientes de la mitología griega, eran una especie, por lo que no había solo uno, y tenían sus variantes hembra, a las que denominaban como centaurides. Pero, ¿qué tiene que ver con My Little Pony? Pues se trata de Tyrek. Tyrek cuenta con características muy únicas que podría hacer sospechar que hay más inspiración proveniente de su parte. Pero es más probable que esa inspiración venga de la primera generación de My Little Pony, aunque desconozco si el Tyrek de la primera generación se lleva tan bien con su abuelita. Los Brisis son estas adorables criaturas, muy delicadas y que se apoyan del viento para migrar o traer comida. Los Brisis comparten su nombre con una raza de ponis de la tercera generación que al igual parecen hadas. Debido a eso, lo más probable es que sean una ponificación de las hadas. Zipaxtli es un cocodrilo enorme con forma graciosa que apareció en el episodio Más extraño que los fans. Es proveniente de la mitología azteca. Su nombre en náhuatl significa el lagarto negro. La describen como una monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. Aunque apareció en un solo episodio por muy poco tiempo, es por lo menos interesante saber que My Little Pony tomó criaturas de la mitología azteca. Pero no se queda ahí, porque Ahuizotl, el guardián de las reliquias que siempre terminan robadas, pues resulta que es una criatura de la mitología mexicana, y es un perrito. Aunque no hay mucho más que valga la pena hablar en referencia a la serie, es sin duda curioso. El hermano pequeño de Tyrek era una gárgola, y se llamaba Scorpan. Esta es una clara referencia al prisionero de la primera generación, que apareció en uno de sus primeros episodios. Al final, él resultó ser un humano, pero no era ningún hermano de Tyrek. Eso sí, bien que lo traicionó en ambas generaciones. Bonuses. Ni siquiera sé si esa palabra existe. Esta sección toma las criaturas mitológicas a las que no pude hallar una información suficientemente aceptable, que se caían a pedazos o simplemente de las que no hallé nada. De los rocodrilos, poco pude hallar. La verdad, todo apunta a que sea una criatura original creada por los escritores. Sí que hallé a un dios cocodrilo, pero poco tiene que ver con esto. Los Jacks son Jacks. Y ya. El animal. No hay nada mitológico porque son reales. Ni sé cómo pronunciar esto. Bueno, esta cosa aparece en solo 2 episodios. El nombre impronunciable significa topo en alemán. No pude encontrar mucho, solo a Agrio y Orios, 2 hermanos mitad humano, mitad oso que tienen cierto parecido a esta cosa. Como sea, no tiene relación y es posible que su inspiración haya sido a otra cosa o incluso haya sido totalmente original. El Smooth. No haya nada. Sí. Es obvio que es una referencia de la primera película de My Little Pony de la primera generación, a la que le hice 3 videos resumiendo su historia entera, pero me hubiera gustado encontrar información sobre su origen. Timberwolf. No hallé mucho, pero su nombre es literalmente una especie de lobo. Algo curioso, esta cosita tan adorable e impronunciable no tiene inspiración.
no hallé nada y en un todo es un perro adorable que se hace tornado, así que bien pudo salir de la cabeza de algún escritor. Winter chilla, no encontré nada sobre este amigo, pero tiene características que me hacen dudar que tenga inspiración. Es como el anterior, una rata que se hace gigante. No necesita mucha inspiración y el nombre lo corrobora, por lo que es altamente probable que sea una criatura original. Los Bugbear son una criatura del folclore inglés. Lucen de esta forma, tienen varios nombres y hacen cosas que no tienen nada que ver con lo visto en la serie. Lo más probable es que alguien haya buscado criaturas mitológicas, haya leído Bugbear, se lo imaginó literalmente y lo hayan metido a la serie. Buffogreen. No tengo ni idea. No hallé nada y es una rana con 6 ojos que apesta. Los Prasprites. Adorables, pero sin información. Puede que hayan sido inspirados por alguna sobrepoblación de insectos antaña. El problema es que de esas hay miles, así que saber exactamente de cuál se inspira, como que no será fácil. Eso sí, pocos insectos son adorables, así que podría ser una gran pista. Sin duda, la mitología de My Little Pony da para mucho, aunque es notable un gran aumento de criaturas mitológicas en las temporadas 8 y 9. Yo, como un fanático de la mitología, adoro esto de la serie, y fue muy divertido buscar información sobre los distintos seres mitológicos. Me habría gustado encontrar información más exacta, pero como dije al inicio del video, es imposible hacer algo así en un video como este. Espero hayan disfrutado de esta excesiva cantidad de información inútil pero entretenida. Bye. ¡Hey! Pero te faltó la pony de 6 patas con melena de puntos dorados y estrellas fugaces que vuela por todo el mundo para ocultar huevos mágicos.